Buenas tardes, muchas gracias por esta nueva convocatoria de la Biblioteca Nacional. Tenemos esta costumbre de recordar en su centenario a escritores o intelectuales que han tenido un peso importante en nuestra cultura. Y en este caso, el acto de esta tarde está dedicado a Joan Vinyoli, un poeta catalán que hasta hace poco no ha sido muy conocido, un hombre que trabajó en el mundo editorial durante muchos años y que, en paralelo a su vida profesional, fue construyendo un mundo muy especial del que nos van a hablar esta tarde el comisario del año Vinyoli, Jordi Llavina, y dos expertos, Carlos Marzal, que es responsable de una de las traducciones más manejadas, que es la editorial Pretextos, y Joan Bello, que también nos acompaña y que ha seguido también, y entiendo que ha traducido al asturiano a Vinyoli, ¿no? Bueno, pues suya es la palabra y yo les voy a pedir que me acompañen en un aplauso de bienvenida. Bueno, se oye bien, ¿no? Ante todo, muchas gracias a la Biblioteca Nacional, a Carlos Alberdi, responsable de los actos culturales, a Antonio León Sotelo, que en todo momento han hecho el trabajo muy fácil, ¿no? El centenario de Vinyoli, como decía Carlos, Vinyoli es un poeta no suficientemente conocido, ni en Cataluña ni en España, pero aún así es un poeta, a mi entender, enormemente importante, ¿no? Y es muy importante, y ahora vamos a debatir un poco con Carlos y con Joan, porque hizo una obra que yo creo que es una obra de las más ambiciosas que existen en el panorama lírico catalán del siglo XX, sin ninguna duda. Lo de Juan Ramón Jiménez de construir una obra con mayúsculas a la que dedicó toda la vida es algo parejo a lo que hizo Joan Vinyoli, que en realidad no hizo nada más que escribir poesía. Me refiero a que tuvo que trabajar y trabajó en la editorial Labor desde los 16 años, pero en su tarea, digamos, creativa, no hizo más que escribir poesía y traducirla. Tradujo a Rilke, que fue un poco su gran maestro, pero ni escribió novelas, ni escribió ensayo, ni escribió dramaturgia. Se concentró, se consagró enteramente a la poesía, ¿no? Y eso, a mi entender, da cuenta de la importancia que él atribuyó al género y del rigor y de la tenacidad con que acometió ese trabajo, ¿no? Yo lo conocí, siempre que doy una charla empiezo recordando el poema, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene un poema que lo atrajo hacia la poesía, y tiene un poema que fue para él quizás la experiencia epifánica, ¿no? Y yo lo descubrí hace exactamente 30 años con un libro que se titulaba Domini Màgic, Dominio Mágico, y que fue el penúltimo libro que publicó Joan Vinyoli. Eso fue en el 84, que es un año realmente muy importante en su trayectoria, puesto que publicó ese libro, publicó el último al cabo de muy pocos meses, Passeig d'aniversari, Paseo de aniversario, y al poco murió. Murió a los 70 años, con lo cual este año celebramos no únicamente el centenario de su nacimiento, sino también el 30º aniversario de la muerte. Vamos a recordar el 30 de noviembre, a los 30 años, las 3 décadas que nos dejó Joan Vinyoli, ¿no? Entonces hay un poema en ese libro, que es un poema que a mí me conmovió, me estremeció, porque hasta ese momento yo, más o menos en ese tiempo tendría unos 15, 16 años, no era consciente que la poesía podía ser algo que nos concerniese directamente y algo que nos atacara directamente la sensibilidad, ¿no? Es un poema titulado Juego, que dice: me he vuelto una bola de billar de marfil que rueda empujada siempre por el taco siniestro y dolorosamente, topando contra las bandas del rectángulo, es repelida con seca violencia sin parar. No puedo más, retírame del fieltro verde, jugador empedernido. Déjame sentir cómo van cayendo las horas, cómo cesan el ruido y el movimiento, cómo, inactivo, el marfil se hace cera
que fundirá a la postre la mano del fuego. A mí ese poema me dejó anonadado, quizás porque en ese momento, en los años 80, yo también de vez en cuando jugaba al billar y por lo tanto era para mí muy iluminador que algo para mí tan cercano, tan cotidiano, algo a lo que yo jugaba en los fines de semana, pudiera representar el pretexto para hablar de algo que estaba mucho más allá, por supuesto, de un tablero de billar, de unas bolas y de un taco, ¿no? Hablar de la conciencia humana y de cuán limitada se siente a veces la conciencia humana y de lo triste que puede llegar a ser el hecho de vivir. Ese poema lo escribió Viñoly ya muy, no anciano, porque en realidad murió a los 70 años, pero ya muy enfermo y con poco ánimo de seguir la lucha, ¿no? Pero ese pretexto, que es lo que Eliot llamó el correlato objetivo, ese hablar de las pasiones, hablar de circunstancias muy humanas a través o por mediante de objetos, de situaciones, eso lo hace muy a menudo Joan Viñoly. Yo creo que es uno de las grandes bazas y una de las grandes características de su obra poética, que para mí, insisto, es una de las más significativas del panorama catalán, yo creo que también del panorama español y del panorama europeo. Porque Joan Viñoly escribió en catalán, pero escribió con un ánimo internacional, por supuesto. Y yo creo que hay que marcarlo justamente en la gran tradición poética europea de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Recuerdo que en los años 90 yo hice una antología de poetas catalanes que ahora tendrán sobre los 70 años, a Narcís Comadira, Francesc Parcerisas, Joan Margarit, y entrevisté para ello a varios, por supuesto a los poetas que estaban antologados, coleccionados en ese libro, pero también a gente que eran un poco los compañeros en el viaje. Y recuerdo que uno de los que entrevisté fue a Juan Luis Panero, que a la sazón ya vivía en el Ampurdá y que bajó a Barcelona para mantener esa entrevista conmigo, ¿no? Y Juan Luis Panero sigue siendo uno de los grandes divulgadores de la obra de Joan Viñoly al contexto, digamos, español, pero también iberoamericano, ¿no? Fue su última gran revelación. Hay un poema de Galería de Fantasmas, el penúltimo libro, si no recuerdo mal, de Panero, que se titula así, es el poema proemial de ese libro, en el que él rinde homenaje a varios poetas, 7 u 8, no más. Empieza con Eliot, creo que también están ahí Octavio Paz, Jaime Sabines, Vicente Aleixandre, y acaba con Joan Viñoly, lo cual dice de la importancia que él atribuyó a Viñoly y del hecho de que para él, Panero, Viñoly está podríamos decir, en el concierto de los grandes autores del siglo, ¿no? Del siglo pasado, con Rilke, con Cernuda, con Aleixandre, con Octavio Paz, con Ungaretti, ¿no? Yo querría empezar, Carlos y Joan, con eso, justamente, ¿no? O sea, el que se escriba desde la lengua y la tradición que se escriba, hay una voluntad, y antes al mediodía lo decíamos con Joan, ¿no? Hablábamos del código, de ese código secreto que mantienen los poetas y que se reconocen inmediatamente, escriban en la lengua que escriban, ¿no? Y para mí, yo no tengo la menor duda de que Viñoly es un gran poeta europeo. Yo estoy convencido, además, abundando en lo que has dicho, tengo la impresión de que la poesía es una lengua por encima de las lenguas, es una patria por encima de las patrias, y que convierte a un poeta de hace 400 años en nuestro contemporáneo, que convierte a un poeta que ha escrito en una lengua que no conocemos en nuestro maestro y en nuestro hermano o nuestro padre, y a un poeta de una lengua que sí que entendemos en un compañero de viaje, como dices. Juan Luis Panero no solamente llegó a lo que has hecho, sino el conjunto de su obra hasta cierto punto lo tituló con un verso de Joan Viñoly. Juegos para aplazar la muerte. Para ajornar el amor, juegos para aplazar la muerte. Bueno, yo creo que eso es una lección fundamental, ¿no? Yo creo que ese es un homenaje, lo decíamos también antes, un homenaje muy hermoso, ¿no? El que un poeta titule uno de sus libros, y eso venía también a raíz de Álvaro Valverde, del poeta de Plasencia, que tiene 2 libros justamente que son traducción de sendos títulos de Viñoly, ¿eh? Uno se titula Las aguas detenidas, las aguas saturadas, y el otro
es Ensayando círculos, del libro Cerclas. Con lo cual... Es que yo creo que la poesía no tiene... Esto debe estar apagado, yo me llevo muy mal con los instrumentos. Súbelo un poco. Súbelo un poco, automáticos. Lo intentaré. Y aún así, tú eres el del oficio, porque tú eres el periodista. Sí, mira, ya se oye, ¿verdad? Yo creo que la poesía no tiene tanto, pero de cualquier manera tampoco le conviene la inconcreción. Yo creo que Joan Vinyoli efectivamente es un gran poeta europeo, porque escribió en Europa, pero Joan Vinyoli fundamentalmente es un gran poeta español y es un gran poeta catalán también, pero es un gran poeta español. Hay que entender a la obra de Joan Vinyoli dentro de la tradición cultural en la que está inmerso. Evidentemente dentro del proceso de recuperación cultural de Cataluña, proceso que nace en el romanticismo, que arranca con Joan Maragall, entre otros. Es muy importante en la obra de Joan Vinyoli, la teoría de la parábola viva, es muy importante la lección de Carla Riba, es muy importante la necesidad de ponerse de puntillas en determinado momento, una cultura que se sentía pequeña, que se sentía de alguna manera avasallada, que bebía, como decía Gassiel, quien fuera el gran periodista, quien fue director de La Vanguardia, que decía que bebían regueros de aldeanía, sus fuentes, ponerse de puntillas y observar el infinito, ¿no? Y no solo el infinito, porque el infinito muchas veces, como descubriremos después, en Joan Vinyoli también es lo más prosaico, lo que se puede tocar, ¿no? Y lo que está ahí. Que yo creo que finalmente esa es la gran lección de la poesía. Pero el adjetivo que le conviene a Joan Vinyoli es catalán y por ende español. Y lo digo sin ninguna intención política, lo embargo simplemente en un tiempo histórico determinado, en el de ese momento, ¿no? En el que era. La poesía de Joan Vinyoli, que bebe de Carles Riba, que descubre a Rilke, hay unas primeras canciones en el primer libro que a mí me parecen maravillosas del primer Desenllaç. Hay unos poemas muy breves que a mí me recuerdan mucho a Eugenio de Andrade, ¿no? Y viniendo para aquí, me pensaba, ¿cómo un poeta como Eugenio de Andrade, que nace 10 años después, puede tener poemas parecidos a los de Vinyoli? Yo creo que Vinyoli no leyó a Andrade y Andrade tampoco leyó a Vinyoli, creo que no. Podría haber sido, pero creo que no. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque había una tradición común. Esa tradición común, pues era la generación del 38, del 37, la generación del 27. Era Federico García Lorca, era Manuel Altorraguirre. Y yo quiero recordar que aquellos muchachos, Joan Vinyoli, Salvador Espriu, Bartomeu Rosselló Porcel, corrían detrás de la sombra de Lorca y de Buñuel y de Alberti. El otro día precisamente yo estaba buscando libros de viejo, que ya casi son los que más me interesan, en una librería de viejo de Barcelona. Y ahora que citas a Altolaguirre, que está muy poco de moda, efectivamente yo creo que, por ejemplo, en Altolaguirre, yo compré un libro que se titula Fin de un amor. Y es un libro en el cual habla de eso, del fin de una relación, pero siempre con ese impulso hacia lo que tú decías, el infinito, ¿no? En el caso de Vinyoli se ha dado en destacar siempre en su obra dos vertientes. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Una vertiente más metafísica, incluso religiosa al comienzo de su obra, esos primeros libros que tú decías, ¿no? Primer Desenllaç, el segundo que se titula De vida y somni y el tercero que se titula Las hores retrobades. Existe efectivamente un Vinyoli metafísico, un Vinyoli que se pregunta por la muerte, incluso se pregunta por Dios, por todos esos aspectos, y el Vinyoli más vitalista. O sea, hay un Vinyoli que a mí me apasiona, que es el Vinyoli que celebra la vida, que celebra el sexo, que celebra el amor y todo eso, ¿no? A raíz de todo ello ha aparecido en Cataluña una antología, digamos que algo polémica, de Joan Margarit,
con un texto. Hace 10 años se celebró el primer simposio Joan Vinyoli, primer simposio internacional coincidiendo con el 20º aniversario de su muerte. Eso se celebró en Gerona, en concreto en Santa Coloma de Farnés, y ahí se debatió sobre aspectos académicos de la obra de Vinyoli, y ahí hubo un poco de todo y de debate sobre todo eso que decíamos antes, ¿no? Y a Margarit se le invitó a pronunciar la lección magistral. Y ya en ese momento, hace 10 años, Joan Margarit destacó muy claramente y deslindó muy claramente esas dos vertientes, ¿no? El Vinyoli metafísico y el Vinyoli realista. A Margarit, porque cada maestrillo tiene su librillo y cada cual justifica las cosas, yo creo, según le va en sus intereses, ¿no? Margarit decía que el poeta metafísico que es Vinyoli le interesa muy poco, y en realidad en esa antología que se acaba de publicar ha seleccionado poquísimos, por no decir ninguno, poemas de ese costado, ¿no? En cambio, a él le gusta mucho más el otro. Pero yo creo que son inextricables, ¿no? Las dos corrientes. O sea, a mí lo que me gusta de Vinyoli es que cuando está hablando, hay un poema que yo creo que tú debías traducir, El baño, que es un poema que a mí me entusiasma este poema, porque además cuando lo leo, y especialmente cuando lo leo en los institutos, hay que hacer alguna puntualización. Dice, El baño, en el agua el abrazo, tiene el pubis escarolado y la grupa suntuosa que cuando yo la toco todavía es más plena. Sobre ella me encabalgo, huye, cruzamos nuestras piernas, la agarro por los flancos y la asfixio con besos. Huye otra vez más, pero con languidez, más floja y más ardiente. Cuando sale del baño, chorreante, las agujas del agua que están evaporándose en su cuerpo son gritos de amor. Así que hablamos usando las metáforas. ¿Cómo decir si no los excesos de aire que abrasan en el pecho, un desmayo de piernas y rodillas, mi desbocado corazón cuando la miro erguida o yacente? Te adoro hasta el esqueleto. Este poema, que es un poema paradigmático de lo sensual, que es un poema que hay que explicar, porque ahora tú vas a un instituto y no hay ningún adolescente que sepa lo que es un pubis escarolado, porque son muy escrupulosos con la cuestión de la higiene y de la depilación, eso está claro. Pero este poema, que es un poema, vamos, arrebatado del Vinyoli más estellesiano, de Andrés Estellés, termina diciendo algo que es fabuloso, ¿no? Te adoro hasta el esqueleto. Y cambia la perspectiva de... ¿Cómo? Que es un poema magnífico, sin duda. Pero está ahí, o sea, este quizás es un poema mucho más sensual, ¿no? Pero ese impulso que hace preguntarse todas esas cosas en Vinyoli, yo creo que está siempre ahí, ¿no? Latente. A ver, yo creo que cuando un antólogo o un profesor o un poeta o un erudito hace una antología de un poeta, no solamente está retratando al poeta que antologa, sino que se retrata a sí mismo, normalmente. Entonces hay criterios más amplios, más generosos, más abundantes y criterios más estrechos. En el caso de Joan Margarit, Joan, que es un magnífico poeta y un excelente lector, lo que ha hecho ha sido seleccionar una vena solamente de un autor. Bueno, eso lo podríamos hacer con grandes clásicos, ¿no? Si uno quiere solamente antologar los poemas religiosos de Quevedo, lo puede hacer, o los metafísicos, o los carnales. Bueno, entonces, en un autor como Vinyoli uno tiene la libertad, y como es antólogo y manda en su casa y en su antología, puede hacer eso. Ahora bien, yo creo que un poeta como Vinyoli, si uno no atiende a ese otro decir, a ese otro cantar, que es un cantar metafísico, que es un cantar religioso en ocasiones, se pierde mucho. Y sobre todo porque Vinyoli es un autor que yo creo que no tiene parangón dentro de los contemporáneos, por ejemplo, de la poesía en español. Él por generación sería un autor del 50, y sería una mezcla uno de los mayores del 50, sería una mezcla entre, digamos, la vena más de Claudio Rodríguez o de un Brines más metafísico, junto con
un Viedma o un Ángel González o un José Agustín Goytisolo más carnales y más físicos, ¿no? Y a veces Valente también, y Gamoneda, ese Gamoneda del blues castellano. Pero esa rotundidad en las dos líneas y esa mezcla tan bien llevada, yo creo que no se produce en los contemporáneos, digamos, generacionales en español, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante atender a esas dos facetas. Y Viñoly lo fue, yo creo que durante casi todos los libros. Es decir, hay momentos en donde lo carnal, lo prosaico, el Viñoly que, bueno, pues al que le gusta decir en los poemas que bebe ron, que come un plato popular en una taberna, que ve venir por un camino unas ovejas y oye las esquilas de las ovejas y huele a cabra y huele... Bueno, eso siempre está mezclado y siempre está en consonancia con el Viñoly, digamos, espiritual. Y me parece que es muy importante entender que es el mismo poeta y que son dos facetas del mismo... Sí, a mí me parece lo que dices, o sea, eso es así. Y la realidad es que tú cuando hiciste esta antología, antologaste sobre todos los libros, sobre los 16. Sobre todos los libros y además intentando que algunos de los libros estuvieran completos. Sobre todo, sí. Tú has hablado del último Viñoly. Yo creo que es muy importante atender a la figura del último Viñoly, en donde se dan y se conjugan de una manera muy especial todas esas facetas de las que hablábamos. La faceta realista, la faceta metafísica o mágica. Yo creo que es un fenómeno que muy pocas veces tiene parangón o tiene equivalentes en la literatura. A mí has hablado antes de Juan Ramón Jiménez. Bueno, yo creo que son equivalentes en el sentido en que dan ya muy ancianos o al final de su vida libros majestuosos, libros que son monumentos, ¿no? Domini Magic o Passeig Anniversari son libros, bueno, pues comparables a las últimas creaciones de Juan Ramón, ¿no? Me parece que son dos creadores en ese sentido y que mezclan también lo realista y lo espiritual de una manera muy compleja en los últimos años de su vida para dar lo mejor de sí. A mí me parece que Joan Viñoly efectivamente es un poeta que quiso vivir como poeta, quiso construir su vida como poeta, quiso vivir como un poeta y quiso que la poesía fuese algo útil, algo que a él, por lo menos como escritor, y a sus lectores tal vez, le sirviese para descubrir la verdad interior de las cosas. A mí me hizo mucha gracia el libro el prólogo de Joan Margarit, un poeta que quiero mucho, tanto como persona como escritor, pero cuando decía aquello que los poetas de los años 40 o 50 protestaban contra Dios porque no se atrevían a protestar contra Franco, a mí me hace un poco de gracia. Quiero decir, también hay derecho a protestar contra Dios y protestar contra Franco y contra quien quieras, pero contra Dios, quiero decir, tener una crisis espiritual también es muy serio, ¿no? Y Joan Viñoly sí la tuvo y trató de desprenderse de ella. A mí me parece apasionante, lo hace de una manera muy elegante en sus primeros libros, esos libros en los que yo digo que aparece la canción, aparece el poema con un formato, que recuerda mucho efectivamente a Rilke, pero que es indudablemente viñoliano. Cómo se va desprendiendo de eso, ¿no? Y en el Cayat, cómo comienza a introducir querencias, cosas, personas, y eso es fundamental. Eso es fundamental. Yo creo que Viñoly fue un poeta muy querido por un puñado de lectores muy atentos, entre los que estaba José Agustín Goytisolo, entre los que estaba Juan Luis Panero, entre los que habría seguramente muchos más,
y de alguna manera su concepción de la poesía condicionó todo. Condicionó sin duda a Gabriel Ferraté. A Gabriel Ferraté, que expone, que lo defiende. Fue un poeta muy bien tratado, curiosamente. Siempre Joan Vinyoli, el gran olvidado. Bueno, Joan Vinyoli siempre tuvo a los críticos más inteligentes a su lado. Salvo a uno. O sea, el crítico oficial de la cultura catalana durante medio siglo fue Joan Triadú. Por una razón probablemente de tipo personal, no se llevaban bien, Triadú nunca firmó ni un solo artículo sobre ningún libro de Vinyoli. El que reseñó todo. Sí que es verdad que Vinyoli siempre tuvo el favor de exquisitos lectores, pero el problema, y es algo que intentamos... De los más inteligentes. Sí, seguramente, pero no es un poeta para nada popular. Juan Ferraté, Gabriel Ferraté, José Agustín Coitisolo, nunca le faltó. Joan Vinyoli nunca le faltó. Yo en eso discrepo con vosotros. Joan Teixidó, Yo creo que Sala Valdaura, Blai Bonet, siempre tuvo a los más inteligentes a su lado. Pero ya les has Estamos dicho hablando tú. de los últimos años. En vida fue un gran ignorado, alguien que sufrió y que sufría en carne propia ese desprecio de buena parte de la poesía catalana. Yo creo que en lo biográfico, porque era el borrachín, era ese individuo un poco débil y un poco... Atrabiliario, sí. atrabiliario y un poco alucinado. Yo creo que no, en ningún momento fue un poeta de verdad protegido por, si se puede decir, el establishment, ni alabado por la crítica. Lo que sí que tuvo, ya muy maduro, fueron lectores excelentes, lectores, bueno, que podían influir en el ánimo de otros lectores excelentes, pero que nunca fue un poeta de verdad apreciado y conocido. Jamás fue, por ejemplo, lo que es hoy en día en Cataluña Joan Margarit, por ejemplo. Sí, no, está Jamás de los jamases. No fue Salvador Espriu. Pero es que ni tantos otros, ¿no? Joan Vinyoli nunca se quiso construir a sí mismo como un poeta nacional. Se quiso construir como un poeta. Ya, pero eso tampoco influye. Eso es fundamental, Yo estoy de acuerdo con, a riesgo de que no me invites más en tu casa de Asturias, pero yo estoy de acuerdo con Carlos. Fíjate que antes de que Castellet publique la antología de los 9 novísimos, publica con Molas esa antología, digamos, programática de la poesía catalana que responde, vamos, a unos presupuestos muy claros, ¿no? Que son los de la poesía protesta, la poesía social y demás. Vinyoli es tan incómodo para ellos y tienen tanto la necesidad de incluirlo, porque es un poeta muy importante, pero lo incluyen. Castellet, dices, sí, ¿no? claro, por Castellet y por Molas. Lo incluyen, pero claro, es un poeta que en ese momento ven como alguien que está como desclasado, ¿no? Y que escribe una poesía medio religiosa, medio moral, pero que no escribe al dictado de lo que se usa en ese momento. Y por lo tanto, y él vivió muy patéticamente ese, no sé si menosprecio, pero esa negligencia, ¿no? ese descuido de las gentes que leen, lo vivió muy mal. Y Vinyoli era un personaje que efectivamente era un personaje muy contrastado, era un personaje apasionado, pero no, dudaba, vacilaba, recibía el afecto de unos pocos y se agarraba a ellos, pero no le dieron lo que le debían dar en su momento, ¿no? Y murió, mira, fíjate que cuando al poco de... Faltaba muy poco ya para que muriese, estaba en el hospital con su hijo Albert, y cuenta Albert una anécdota que a mí me parece muy, muy significativa. El hombre ya estaba muy, muy pocho y muy mal, ¿no? Y le decía a su hijo, yo no sé si todo esto valió la pena, ¿eh? Y todo eso se refería a los 50 o 50 y tantos años de trabajar, de estar picando piedra como un jabato, ¿no? Por lo visto, en ese momento llamaron a la puerta de la habitación y era una enfermera que llevaba el libro, el último libro de Vinyoli, para este aniversario, y que le pidió que se lo firmara para su novio, que por lo visto era aficionado a leer poesía, ¿no? El hombre se lo firmó, y al salir el hijo le dijo, pues bueno, para eso sirve, ¿no? La poesía, para acompañar a los lectores
sean los que sean los lectores, y tu palabra va a permanecer aun cuando tú ya estés muerto, ¿no? Pero Por no, supuesto, yo creo que eso nos sirve siempre para aprender la lección de que una cosa son los poetas en boga, otra cosa son... En vida de Viñoly había muchos poetas muchísimo más populares, muchísimo más famosos, muchísimo más queridos por la crítica y también por el público. Pero bueno, afortunadamente la historia hace criba, la historia va seleccionando y al final quedan los que quedan, y en muchos casos se acierta cuando los que quedan son poetas como Viñoly, ¿no? Y eso es una gran lección que hay que aprender de eso, que bueno, ese personaje incómodo, atrabiliario, un poco a contramano de muchos momentos de la poesía que se escribía en los momentos en que él estaba escribiendo, termina por ser el gran poeta y el poeta que los lectores prefieren y al que estamos homenajeando hoy. Yo creo que sin duda es el más influyente entre los poetas catalanes del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Yo creo, y creo no equivocarme en la apreciación, es el más influyente. O sea, si hoy en día pides en Cataluña a 100 poetas que destaquen a los 10 principales, ahí van a aparecer muchos, pero sobre todo va a aparecer Viñoly. Y eso no me cabe la menor duda de eso, ¿eh? Y es, no sé si el más influyente también en las poéticas, pero sí en el recuerdo. O sea, se lee, ha empezado a leerse muy tarde, sí, es cierto, pero se está leyendo. Y a mí lo que me parece, lo que sin duda, claro que se está leyendo y se le da más, y Joan Viñoly, ya digo, yo, bueno, insisto, soy muy terco. Creo que yo la primera vez que tuve noticias de Joan Viñoly fue a través de José Agustín Goytisolo. Después me llegó por el poema famoso de Juan Luis Panero. Había un interés, una llamada de atención hacia un gran poeta. ¿Un gran poeta por qué? Un gran poeta, primero, escribe en una lengua, escribe en catalán, como podría haber escrito en cualquier otra, pero escribe en catalán, y él lo declara así, como si escribiese sin las limitaciones territoriales que pueda tener el catalán. Él escribe en catalán pensando en que sus contertulios son William Shakespeare, son John Donne, son los grandes Goethe, Rilke, Humberto Saba. Tú lo has dicho, es un poeta plenamente europeo. Plenamente, sí. Sí. ¿Bien? Claro, porque existe después, al margen de la lengua en que uno escribe, en el acento en que uno escriba, existe unos códigos secretos dentro de la poesía, que eso es algo que deberíamos, bueno, que sería bueno que se conociese. Estamos hablando con un poeta turco y, por ejemplo, por poner un ejemplo, un poeta turco del que no sabemos nada de la lengua turca, pero sin embargo, él sí leyó a Dante, él sí leyó a Wallace Stevens, él sí leyó a Federico García Lorca, él sí leyó a determinados poetas que de repente te permiten tener un código secreto con él, un código que no es tan secreto, te permiten entenderte. Existe por debajo de la seña, debajo del lenguaje, existe una seña, ¿no? Existe un conocimiento, un lenguaje. Y Joan Viñoly explora muy conscientemente ese lenguaje por debajo de la seña. Cualquier lector, cualquiera que haya leído, reflexiona en sus versos sobre Shakespeare, sobre Rilke, y lo acerca, sí, efectivamente, hacia un mundo que es muy, muy, muy atractivo, un mundo de dudas, un mundo que consiste finalmente en ver, que ya es bastante, a través de un resquicio, la eternidad, que es lo que él intentó siempre, aspirar al canto. Se parece, sí, tú lo decías, sí. Claudio Rodríguez, ¿verdad? Es un poeta con similitudes. Sí. Yo creo que Claudio Rodríguez, dentro de la generación del 50, y a veces Brines, pero, es una mezcla extraña. Viñoly es una mezcla extraña de lo realista, de lo prosaico, incluso de lo obsceno en ocasiones, con lo religioso, con lo místico, con lo más espiritual, todo eso dentro del mismo poema o del mismo libro, ¿no? Por eso digo que yo creo que es un poeta que no tiene parangón, como las grandes voces, como ocurre siempre con las grandes voces, ¿no? Tiene parentescos, pero en el fondo no termina de parecerse
a ninguno. Mira, voy a poner un ejemplo. Este es el último poema que él compuso. Es un poema que tú también traduces porque efectivamente hay casi libros enteros. Hay un poeta... Los dos últimos están enteros. Están enteros. Domini Vale. Magic y Claro. Passeig Anniversari Sí. están enteros. Sí. Y este dice así, es un poema que yo había leído siempre y que hasta hace muy poco no advertí lo que es el poema en realidad, ¿no? Que es un testamento. Se está despidiendo y incluye ahí pues toda una poética. Dice, un nuevo invierno y cada vez más árido. Al fondo del camino el manzanar se ha vuelto ya una mancha de silencio cárdeno que no rasgan los ladridos por la llanura abajo y se apaga deprisa. Adiós, adiós. Ebrio por el aroma del humo de la leña, de bosques y resinas, prendo la salamandra del recuerdo que tira bien. Me enturbio por el muro agrietado, apunta un renacer de albas antiguas que no llegaron nunca a pleno día. Escombros de los años, aquí y allá, trozos de mármol, brasas, los árboles estériles. Y en tantas vías muertas, los trenes detenidos. Soy un desván repleto de viejos armatostes. Nadie oirá el más pequeño ruido al devastarlo la máquina del tiempo. Que un día alguien entró allí con brusquedad, transfigurando todo con tanto resplandor que quedé ciego, pero vidente de una imagen cierta, certísima, una estrella que me contempla inmóvil con fijeza en lo oscuro. Desde el acceso aquel, las cosas se me han vuelto algo distinto siempre, insólito y mejor. Si eran rocas, diamantes, si dedales, campanas de domingo, si agujas de coser, para rayos de acero, si tiovivos de feria, altas constelaciones. Es falsa, pues, cualquier queja que diga, cualquier llanto, cualquier lamentación, que aquello que perdura lo fundan los poetas. Tanto es así que el árido invierno del poema, en su comienzo, se ha vuelto al escribirlo fértil junio, feliz, afirmativo, ilimitado, y todo el trigo es hoy un pan de vida. Claro, en ese poema, que es un testamento en el que cita el célebre verso de Hölderlin que él tomó como divisa, lo que perdura lo fundan los poetas, está dando pues bueno, una especie de vista panorámica de lo que para él fue la poesía y su vida, ¿no? Y empieza diciendo que su vida ya terminó en una especie de callejón sin salida, otro invierno y cada vez más árido, que no hay solución a eso, que no hay otra, que incluso la memoria no sirve para nada, porque la salamandra de los recuerdos que tira bien, más bien le enturbia y más bien le confunde, ¿no? Salvo cuando aparece la poesía, o sea, en catalán dice d'ençà d'aquell moment totes les coses se'm canvien sempre en altres de millors, insòlites, si rocs en diamants, si agulles de cosir en parellams d'acer, si didals en campanes tocant a festa. O sea, la poesía convierte, eleva, hace mucho más perdurable la realidad, ¿no? Y gracias a ello y gracias a esa facultad que él tuvo para convertir los tiovivos en estrellas, los dedales en campanas de fiesta y los alfileres o las agujas en pararrayos, el hombre sobrevivió. Claro, las pasó canutas. Y a los 5 años se le murió su padre y tuvo que empezar a trabajar a los 16. Y no tuvo, ya sé que no hay que lamentarse, pero me refiero que no lo tuvo fácil como lo tuvieron otros poetas de su círculo. ¿Sabes? Viñoly tuvo una idea de la poesía y de la labor del poeta religiosa. Sí, sí. Que es una de las cosas que se puede ver en todos sus libros, que se puede ver en todos los momentos de su vida. Una de las cosas que lo salvó y que lo mantuvo a la altura humana, y lo dijo muchas veces y lo cantó muchas veces, es el altísimo concepto que tenía de la labor del poeta, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que si no se entiende esa idea que es rilkeana, que es bueno, sobre todo rilkeana, en él es fundamentalmente de esa figura, ¿no? La idea sagrada de la poesía, sí, del del oficio, poeta sí, y de la escritura como salvación propia. Creo que es un caso de purgación y de salvación a través de los poemas. De purgación que no desviación, Joan. Claro, Joan Viñoly estaba convencido de una idea antigua que yo creo que sigue siendo muy útil, porque a veces las ideas antiguas son útiles. Si la patria está en peligro, basta con escribir 5 o 6 libros
bien escritos para que se salve, ¿no? Él pensaba eso. Él pensaba que de alguna manera la poesía cambiaba la realidad y podía cambiarla. La poesía hacía la realidad más nítida. Todo, desde los primeros libros hasta los últimos, él intenta eso, que la realidad aparezca más nítida y menos traumática. Es cierto que al final descubre que la vida es muy traumática, pero bueno, eso lo descubrimos todos los días, una y otra vez, ¿no? Pero el intento de transformar a través del canto, a través de la poesía, a través de la palabra bien dicha, de la palabra dicha en solución de armonía, de la idea que rima, lo que decía Rubén Darío, o sea, la rima es muchas veces de la idea, ¿no? De intentar de alguna manera que la realidad aparezca más clara, porque cantada es más clara, él lo intentó hasta el último momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como dijo también Rubén Darío, y él yo creo que lo aplica, y mucha gente, muchos de sus lectores acaban teniendo un poco esa sensación al leer a Viñoly, no hay mayor pesadumbre que la vida consciente, ¿no? Y sobre todo no la hay porque si uno no es consciente no va a tener pesadumbre al reflexionar sobre ella. Con lo cual, y Viñoly sí hizo ese pensamiento. Hay muchas imágenes en su poesía de tipo de raigambre órfica, ¿no? O sea, aparece muchísimo el bajar a los sótanos, al fondo del mar, o subir al desván, ¿no? Pero a sitios siempre en los que impera la oscuridad, ¿no? A lo profundo del bosque. Profundo, sí, sí. Sí. Hay algo que es incluso de una naturaleza europea que no es exactamente, porque muchas veces sí es muy mediterráneo, pero otras veces parece un poeta centroeuropeo, ¿no? Sí. A veces por los paisajes, ¿no?, que describe. Pero claro, la poesía es prestar atención, ¿no? Prestar atención a cosas muy nimias, enumerarlas y descubrir en ellas algo trascendente. Pero eso, claro. Tú antes decías, ¿no?, digamos, off the record, decías que un poema tiene que tener cuando menos una idea, ¿no? Una idea, yo lo creo así, o sea, esa anécdota del poeta joven que va a ver a Valéry y le dice que no le salen los poemas porque no tiene ideas para escribirlos, y Valéry le recomienda que los poemas no se escriben con ideas, sino que se escriben con palabras. Yo eso lo entiendo a medias, por supuesto que los poemas y la literatura se escribe con palabras, ¿no? Pero mal va el poema que no tenga por lo menos una idea, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que a mí me encanta de Viñoly, que Carlos también tradujo, del Llibre d'Amic. Mañana vamos a estar en Blanquerna con Rosa Regás, con Javier Rodríguez Marcos y con Jordi Virallonga, y Rosa fue la que de algún modo recuperó a Joan Viñoly porque andaba en uno de esos silencios vacilantes que de vez en cuando le sobrecogían, ¿no? Y Rosa le publicó en la Gaia Ciencia el Llibre d'Amic, el libro de amigo, que es un libro que él escribió entre el 56 y el 59 y que yo creo que con muy buen tino en ese momento no publicó, lo guardó en un cajón y lo publicó al cabo de 20 años, en el 78. Y hay un poema que dice, es muy corto, dice: emprendimos un largo, peligroso y difícil camino, amábamos las cosas, fuesen la nieve o el fango, el rocío o las constelaciones, y las hicimos nuestras en razón del amor que nos hizo hacerlas nuestras. En català diu, i les vam fer nostres per causa de l'amor que ens va ensenyar com a nostrar-les, ¿no? Hacerlas. Es una idea muy potente, ¿no? Esa del amor como método de aprehensión de la realidad. Y en Viñoly yo tengo la impresión de que en cada uno de sus poemas existe por lo menos una idea interesante, ¿no? Otro poema que... Es un poeta muy variado. A veces es una idea, a veces es una anécdota. Es un poeta a veces tan de lo carnal, ese tipo de poemas en donde celebra una comilona con amigos, en donde una castañada, una Sí, es la castañada con sí. amigos. Castañada burguesa. Donde comen mejillones y
es uno de los poetas más gastronómicos, porque Sí. si no, Después de gastronómicos, después de 3 copas digo esto. Tiene sí, un por poema. ejemplo, ¿no? Es un poeta en ese sentido muy, muy carnal y muy cercano, porque puede mezclar, puede dar el salto. Y lo maravilloso de Viñoly es que creo que es un poeta que da el salto desde lo más cercano y lo más prosaico, desde el plato de arroz o el plato de muscles, de mejillones, a la reflexión metafísica. Y que una cosa conduce a la otra, y otra cosa es el condimento, y nunca mejor dicho, para la reflexión. A mí es una de las cosas que más me gusta de Viñoly, ¿no? O lo que decía antes, bueno, pues es un poeta que puede estar contemplando el llegar de una manada de bueyes o de un rebaño de ovejas, y que eso le sirva para hacer una reflexión de orden espiritual, ¿no? Yo creo que eso es un síntoma de gran poeta, ¿no? Y al revés, cuando se compara, Y al revés. cuando piensa que Dios está preparando una gran paella y mezclando el arroz y dice, y me va a comer a mí. O sea, Sí, claro, eso dice, ¿no? Que hizo un ágape de nosotros, ¿no? Sí, sí. Y hay ese poeta también de lo sensual, ¿no? Que es quizás el que pueda conectar mejor. Una de las grandes noticias que ha dado de momento el año Viñoly, y ha dado unas cuantas, a veces son humildes noticias, pero yo creo que muy significativas, es que en Cataluña se va a poder leer en el bachillerato finalmente un libro de Viñoly, y yo creo que han acertado en la elección del libro. Es un libro titulado Vendaram, Viento de Cobre. Y de ese libro sale este poema, Vivamente recuerdo. Vosotros tenéis que poneros en la piel de los chicos de 16 a 18 años. Y yo creo que este es uno de los poemas por los que se les puede llevar hacia la poesía, ¿no? Vivamente recuerdo que venías por la calle del mar, y el fuego de tus ojos al verme entre las sombras, esperándote. En silencio nos fuimos a otra calle terrosa y pedregosa y empinada del antiguo arrabal, y allí, contra la tapia de un huerto, nos amamos en la noche, deprisa, no fuera que nos viesen. Y al cazar el placer hasta el convulso espanto, me salí de tu cuerpo, nos separamos raudos, y más tarde volvimos a encontrarnos y nos miramos como si fuésemos ya otros, unidos para siempre. Esa idea, ¿no? Tan, acaso ingenua, ¿no? pero tan sobrecogedora, ¿no? del amor vivido, urgente. Sí, urgente, al desgaire casi, ¿no? y contra la tapia de un huerto, ¿no? Y que luego, al ver a esa persona, tengas la sensación de que ya te sientes unida a ella para siempre, ¿no? Esas ideas yo creo que sustancian la poesía de Viñoly, ¿no? Y todo, por supuesto, también toda la reflexión sobre la muerte. Decía Salvador Espriu y yo creo que eso fue una definición que se hizo él mismo de su propia poesía. Espriu decía: mi poesía es una larga meditación sobre la muerte. Yo creo que es muy reduccionaria quizás, porque por supuesto la obra de Espriu es muchas otras cosas. También decía que cambiaba toda su obra por un verso de Viñoly. Eso lo dijo, sí, eso lo dijo en Petit Comité, tan en Petit Comité que se lo dijo a la esposa de Viñoly en una mutua en la que trabajaba. Eso dijo, sí, cambiaría toda mi obra, o daría toda mi obra por un solo verso de Viñoly. Eso lo dijo Salvador Espriu, el poeta canónico, el poeta catalán, junto con Celso Emilio Ferreiro, el gallego, y Aresti, el vasco, durante muchos años, ¿no? Pero la obra de Espriu es muchas otras cosas, ¿no? Es un diálogo con la cultura excepcional. Pero en el caso de Viñoly también está la reflexión sobre la muerte, y está muchísimo, ¿no? Lo que pasa que, a mi entender, la diferencia entre Viñoly y Espriu es que Viñoly siempre parte de la vida, y partiendo de la vida muy a menudo se va hacia el confín de la cultura, ¿no? Y en el caso de Espriu esto pasa muy poco. O sea, la sensación de que lees un poema de Espriu y de que allí bulle la vida, o de que ahí late la vida, a mí me pasa muy poco, ¿no? O sea, él siempre parte de la cultura, y a veces sí que
se arriesga, ¿no? Pero Espriu en eso era muy, a mi entender, muy comedido, ¿no? Y la vida le asustaba un poco. Ya sé, que Joan, ya sé que no vas a estar de acuerdo con eso. Espriu es un poeta muy pudoroso. Muchísimo. Viñoly es un poeta mucho más carnal, aunque es un poeta en donde el erotismo, para lo que es, digamos, el erotismo de algunos de sus compañeros generacionales dentro de la poesía española, es mucho más soterrado y mucho más también pudoroso, ¿no? No es un poeta erótico, aunque hay erotismo en contados poemas. Se podrían señalar, son 15 o 20 los poemas en donde hay erotismo en Viñoly. Estellés es otra cosa. Estellés es un poeta mucho más desbordado en lo erótico, por supuesto. Espriu es otra cosa, claro. Espriu es un poeta mucho más contenido, mucho más... Sí. Yo creo que jamás se hubiera atrevido a las cosas que dice Viñoly, que tampoco son nada del otro mundo, ¿no? Yo lo que creo es que a partir de los años 70 hay un cambio. Joan Viñoly tiene la inteligencia de introducir nuevos ingredientes en su poética. Se había mantenido muy fiel a una poética marcada por Carla Riba, marcada por la generación de los que perdieron la guerra, que fue la generación de Espriu, que una poesía muy contenida, pendiente de Valéry, muy pendiente del pensamiento europeo, intentando ponerse, como decía al principio, ponerse de puntillas. Bueno, aquí estamos nosotros. Y a partir de los 70 con el Callat y con Realitats, lo que hace es dar un gran cambio. Dentro, él ya sabía cómo hacer un poema, sabía exactamente lo que quería y empieza a introducir en él afectos, cosas, personas, postales. Recuerda, en eso sí que hay una confluencia con la generación del 50. Yo recuerdo mucho el poema de Ángel de González. En este poema se puede escupir, se puede bailar, no recuerdo cómo era, ¿no? Joan Viñoly comienza a citar bares, comienza a citar esquinas, personas, afectos, cosas. Bueno, es que en ese libro, o sea, él... Es verdad que... El Callat es un libro del 56. Es verdad que tuvo valedores, eso está claro, ¿no? Y los tuvo. Aquí está Ignasi Riera y Pere Quart, Joan Oliver fue también uno de sus valedores. Y Joan Teixidó, como decías antes, que hizo un prólogo maravilloso para la reunión de toda su obra en Ariel, ¿no? Y los tuvo, y Espriu. Él quizás era un poco arisco y a veces tengo la sensación de que si hubiera perseguido un poco más a Carla Riba, que lo ungió también con su favor, Riba le hubiera hecho un prólogo y seguramente las cosas hubieran ido mucho mejor, ¿no? De lo que fueron. Yo creo que sí. Pero eso ya no sé por qué lo decía. Se me fue. Por su persona igual, porque era muy apartado, porque era... Yo creo que... No me acuerdo por qué lo decía. No sé. Se me fue. El santo al cielo. Para eso está la poesía. De todos... Sí, ya me acuerdo, sí. Era Realitats. O sea, él empezó escribiendo esa poesía más metafísica, incluso religiosa al comienzo, y luego fue derivando en una especie de diálogo metafísico en el que, como es el caso del Libro de Amigo, él entabla un diálogo con Santa Teresa de Jesús y con Fray Luis de León y con Ramón Llull, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un momento en el que él se da cuenta de que ese camino le va a llevar casi al precipicio, ¿no? Y que hay gente a su alrededor que le dice, hombre, deberías escribir algo que la gente pudiera compartir. Entonces es cuando publica Realitats. Y Realitats ciertamente es un libro mucho más lleno de esas pequeñas cosas, de casos, y como diría el fiscal Mena, de casitos, que aparecen en el poema El mecánico y su familia. Pero a la vez hay unos poemas de dónde vengo, a dónde voy, que son pura metafísica. O sea, Ríete tú de Ungaretti, y están en el mismo libro. Y es lo que yo no entiendo en el caso de Joan Margarit, ¿no? Que sacrifica una de las presuntas o sedicientes líneas en virtud de aupar a la otra, y aún así no la aupa demasiado.
En Viñoly siempre están esas dos, como decías tú, ¿no? Siempre está todo muy mezclado. Es que no sé Y en determinado momento, que es en el 63, cuando publica Realitats, él sí que intenta hacer un poco más de hincapié en esa parte más, en una poesía más compartible, digámoslo así, ¿no? Es que hablamos de Joan Viñoly desde su singularidad, desde la singularidad de su cultura, de su lengua, dentro, lo estudiamos y hablamos de él dentro de su lengua y de su cultura, pero claro, por ejemplo, eso mismo que estamos hablando, podemos hablarlo de Blas de Otero. Blas de Otero es un poeta que acaba en el Partido Comunista, que acaba no sé qué. Todos sus poemas religiosos son falsos. Es cierto que son sonetos maravillosos, increíbles. Esos sonetos son porque no podía hablar libremente contra Franco. Pues miren ustedes, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo creo que la crisis religiosa que tuvo Blas de Otero fue real. Fue real y la mantuvo durante mucho tiempo. Y es que esas cosas suceden, no hay por qué espantarse. O sea, no, esas cosas están dentro de lo humano, ¿no? A mí no me parece que Joan Viñoly sea un poeta, por ejemplo, comparado con Blas de Otero, un poeta es que subraye excesivamente lo religioso, no lo creo. Yo creo que busca otra cosa, busca lo órfico, busca la necesidad, cómo puede servir la poesía para encontrar la verdad interior de las cosas, de manera que nuestra vivencia diaria y cotidiana resulte una vida más alta. Hay un poema de Sí, vida más alta. Una vida más alta. Una vida más alta. Sí, sí. O sea, el problema es ese, esa búsqueda de una vida más alta. Una vida más alta a través de la poesía, a través del conocimiento, a través de la dedicación y de la aplicación. Eso es de lo que está hablando. Porque hablamos mucho de biografía, de la biografía de Joan Viñoly, que ya lo llamamos al pobre señor borracho y no sé qué, que bueno, cada uno allá él, ¿no? Pero Joan Viñoly, ante todo, fue un gran intelectual que se aplicó mucho en la lectura de Shakespeare, de Quevedo, de Lope, de Ramón Llull, y que confeccionó unos artificios de sentido increíbles. Pero yo no estoy de acuerdo en la definición de intelectual. Yo creo que él tampoco lo estaría. Él se consideraba sobre todo, o ante todo, o poeta. Como Poeta, intelectual, sí. él no indujo a nadie a pensar, o no publicó artículos, no destacó, y no creo que fuera el tiempo en el que vivió el que lo obligara a ello. Él no fue un intelectual. Fue un poeta, sobre todo, esencialmente un poeta. Y cuando tradujo Rilke, lo que estaba haciendo es, como hacen los anglosajones, casi traducirse a sí mismo. O sea, porque Rilke era su pariente. Y algo que a mí me apasiona de Viñoly, a diferencia de Espriu, por ejemplo, es que de los 16 libros o 17 que tiene, yo creo que todos esos libros se resisten el paso del tiempo y todos son buenos libros. Y dentro de esos libros hay poemas magníficos. Y dentro de esos poemas, y eso en el tiempo que vivimos, de los no sé cuántos caracteres y de los mensajes que deben ser cortos y eficaces, están también esos versos que tú puedes desgajar del poema y que tienen un fundamento, y que, no sé, cuando dice los muertos fluyen hiperbólicos, o cuando dice te adoro hasta el esqueleto, o cuando dice tiemblo con solo mirarte, esos son versos dentro de poemas, pero son versos que estremecen, ¿no? Y yo creo que tuvo el don de la imagen poética, y la captura que hizo de las imágenes fue, para mí, de las mejores que se han hecho en Cataluña, en la poesía catalán del siglo XX. Es un poeta muy, muy curioso siempre, con fragmentos inextricables, que los tiene cosas que son, como pasa a veces con Claudio Rodríguez, bueno, cosas, bueno, esto es órfico, esto es, no se sabe uno muy bien de dónde viene, suena maravilloso, es sinfónico,
pero uno no termina de saber qué significa eso. En Viñoly hay veces en que también pasa, en contadas no es un poeta críptico, no es un poeta hermético, pero también hay hermetismo. Y eso lo sabe mezclar con, como he dicho antes, el prosaísmo más directo y el coloquialismo incluso más obsceno. Es decir, es un poeta muy especial que no tiene ninguna precaución a la hora de mezclar las cosas. Yo creo que todo eso lo hace grande, ¿no? Hay lectores de muy distinto género que pueden encontrar en él aspectos que lo hagan atractivo, ¿no? El lector más, digamos, espiritualizado o que guste más de la poesía más espiritual encuentra un Viñoly que satisface ese gusto. El amigo del realismo y el amigo de lo carnal y el amigo de lo sensual también está el poeta más mediterráneo. Está también, como he dicho, el poeta más órfico o más hermético. Hay muchos Viñolys, como suele suceder siempre con todos los grandes poetas y todos los buenos poetas. Por eso lo de hacer un meu Viñoly, y no lo digo por criticar la antología de Joan, que me parece, bueno, pues que es como todos, cuando hacemos una antología hacemos la selección de los poemas que más nos gustan, ¿no? Y siempre, eso es como ser seleccionador nacional, siempre uno lleva a algunos y seguro que hay quien le enmienda la plana y le dice, bueno, tenías que haber hecho esto. Siempre hay un poema que falta, siempre hay un poema que sobra, siempre hay un comentario que uno no tenía que haber hecho. Bueno, pero eso es lo grande también de los poetas. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La selección de Joan Margarit también me parece muy divertida. Y me parece que claro, uno puede examinar a un poeta desde muchas perspectivas, ¿no? Y cuando lo examina con un poeta que odias y amas a la vez, quienes aprenden somos los lectores, ¿no? Yo creo que yo leería el prólogo de Joan Margarit y la selección que él hace porque es otro Joan Viñoly, y eso está bien, porque permite, porque un poeta son muchos poetas, un poeta son muchos poetas, tantos como lectores, y cuando tenemos la oportunidad, como Joan Margarit, un excelente poeta, nos ofrece a otro Viñoly, yo lo leí realmente como otro poeta totalmente distinto y es algo que agradezco. A mí también me parece una operación, digamos, casi encomiable, ¿no? O sea, que el poeta popular, o el más popular que existe hoy en día en catalán, pues bueno, realice ese acto de selección. Lo que pasa, el problema está, por supuesto, en la antología, pero una antología, efectivamente, como decías tú, Carlos, es algo muy personal, subjetivo. Aunque yo cojo esta, por ejemplo, y esta da cuenta de todos los Viñolys y pienso, bueno, igual falta un poema, igual alguno yo no lo hubiera traducido igual o no lo hubiera traducido, pero esta es completa, ¿no? En el caso de Joan, pues bueno, hay algunos libros ahí que no están representados. No es más el texto, que es un texto interesantísimo, efectivamente. Es un texto de 50 páginas en lo que a mí me repatea es que le perdone la vida a Viñoly. Es decir, que el alumno de algún modo pues se atreva a perdonarle la vida y a decirle, a enmendarle la plana muy a menudo, ¿no? Y decir, pero bueno, eso también forma parte del personaje, ¿no? Suele pasar siempre con los alumnos. Sí, díscolos, sí. Con los Eso díscolos. pasa muy... Ya. Sí, sí. No solamente en este caso, sino por regla general. Pero tiene que estar muy, muy seguro un alumno para enmendarle la plana al profesor o al maestro. Sí. ¿No? ¿No crees? Sí. Pero nosotros, que no somos en este caso ni profesores ni alumnos, podemos perdonar a los dos. Sí. Y los podemos querer a los dos y gustar de los dos, que es lo bueno que da la distancia y el tiempo, ¿no? Claro. Yo creo que Joan Margarit es un poeta realista, es un poeta, claro, con su visión del mundo, con su gusto por las cosas, con su manera de... y lee a través de lo que él es, ¿no? Bueno, entonces yo creo que los lectores que no estamos tan embebidos en ese asunto podemos gustar de lo uno, afortunadamente, debemos gustar de lo diverso.
y podemos gustar del Viñoly de un género y de otro, y podemos gustar, bueno, pues no solamente de la poesía de Joan Margarit, sino de las limitaciones de Joan Margarit a la hora de leer la poesía de Joan Viñoly. Eso ha pasado muchas veces, creo, en la historia de la literatura, ¿no? Los antólogos, los grandes poetas o los grandes críticos que saben ver muy bien una faceta de un escritor, pero no saben ver otra, ¿no? Ha pasado millones de veces, ¿no? El Ortega que decía que Gabriel Miró que no era un novelista, que era un lírico, que era... Bueno, eso hoy en día, visto en la distancia, es absurdo, ¿no? Sabemos que la novela lo abarca todo y sabemos que en la novela cabe todo y cabe lo lírico y lo épico y lo narrativo y lo especulativo, pero en el momento en que lo dice, bueno, sin embargo, es muy perspicaz para analizar ciertas cosas. Pues lo mismo pasa, creo, con Margarit, ¿no? Sí, sí. Que te lo digan a ti, que hiciste una de 1000 páginas, una novela. Bueno, sí. Tenía casi 1000, ¿no? Una gran novela. Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna intervención del público, ¿no? Lo digo porque estamos ya sobre el tiempo, casi. Yo... Sí, existe esta traducción de Carlos en Pretextos. Bueno, debo decir que es mía y de Enric Soria, un estupendo poeta valenciano, gran amigo mío y gran poeta. Y es una traducción a 4 manos y a 2 voces. Y que para mí supuso una experiencia. Yo hasta el momento solamente había traducido, bueno, como suele ser habitual, de forma individual, ¿no? Y en este caso, bueno, como los dos somos muy amigos y nos entusiasma Viñoly, decidimos hacer una traducción de los poemas que más nos gustaban, de forma muy consensuada, es decir, él escogió los poemas que más le gustaban, yo escogí los que más me gustaban, los poemas en los que coincidíamos fueron directamente a la antología y otros ya los fuimos discutiendo. Y luego lo que hicimos fue repartirnos los poemas, él tradujo una parte, yo traduje otra parte, luego nos los intercambiamos, yo traduje los que él había traducido y luego todo eso lo pusimos. Bueno, un proceso muy largo que nos llevó muchísimos años, no porque nos dedicáramos permanentemente a la traducción, sino porque somos muy holgazanes y la cosa se fue dilatando en el tiempo. Eso me ha reportado, además de una muy grata experiencia, el convencimiento de que las traducciones en grupo son mejores que las traducciones, o pueden ser mucho mejores, no es que necesariamente deban ser mejores, pero es mejor, yo creo que ven más 4 o 6 u 8 ojos y al final saben más y se puede sacar más de las traducciones grupales, como se traduce muchas veces en Europa, que de las traducciones individuales. Y la experiencia es una experiencia un poco marciana, porque uno acaba discutiendo por una coma y por qué has puesto esto aquí y este adjetivo, y es una cosa de locos, ¿no? Porque uno siempre tiene la sensación y la idea de que traduce mejor que su compañero, y al revés. Estoy seguro de que Enric tiene el convencimiento de que puede traducir mejor a Viñoly que yo, y yo al revés. Uno porque conoce mejor el catalán y otro porque conoce mejor el español y viceversa, o todo eso al mismo tiempo. Pero yo creo que de ese enfrentamiento y de esa pugna siempre sale una traducción mejor. Es decir, que esta traducción es una traducción de 2 voces, muy de 2 voces. No hay unos poemas, digamos, que haya traducido yo y otros que haya traducido Enric, sino que todo eso está hecho después de mucha discusión y de mucha gresca inclusive. Bueno, existe esta que se titula Y que el silencio queme por los muertos, en Pretextos. Luego están las traducciones de José Agustín Goytisolo, de Viñoly en Lumen, y ahora acaba de aparecer una de antología Fernando Valls, de Fernando Valls, Visor. Sí, hay alguna más de una mujer cuyo nombre ahora no recuerdo,
Y ahora acaba de aparecer una en la editorial Candaya, que es una antología muy breve de 33 poemas, también de toda su obra, traducidas las poesías por Carlos Vitale. Y esa debe estar ya en las librerías. ¿Sí? Se titula La mano del fuego. Esa. Sí, no, me parece que está también la de María de Luis, que la presenta precisamente el día 7 en Blanquerna. Hay un acto en el que hablarán de este tema. No, yo lo que quería era recomendar, más que a Viñoly, a Jordi Llavina. Y digo, porque acaba de publicar un texto sobre Viñoly, que es una pequeña maravilla. ¿Por qué? Porque Viñoly es un caso curioso de poeta sin biografía. Ya nos entendemos. Y entonces, precisamente lo que hace Llavina es que da los elementos diacrónicos y sincrónicos de una posible base biográfica de Viñoly. Por tanto, recomendar en todo caso tal. Y entonces decir, yo personalmente le conocí, bueno, le traté a Viñoly, pero nunca podría decir que fue amigo, ni mucho menos. Pero como habéis hablado de mística, me he acordado de que un día, no sé por qué, estábamos en un bar en Las Tres Torres, cerca de su casa, y nos dio por hablar de mística. Y recuerdo que yo le dije dos frases. Digo, mira, todos los místicos sois sensuales sin fronteras. Y pensaba en él, naturalmente. Y luego le dije, muchos de los bebedores somos místicos en lista de espera. Digo, dos expresiones que tenían que ver un poco con tal. Y entonces... Seguro que le gustarían las dos. Sí, a Joan Margarit, precisamente, que en esta misma sala ha tenido tardes de triunfo, porque es un excelente lector de su propia poesía, tanto, además él había empezado siendo poeta en lengua castellana, luego pasó a ser poeta en lengua catalana, y es cuando, a raíz precisamente de lo de la polémica, recuerdo que le llamé y le dije, mira, Joan Margarit, sabéis que él es catedrático de estructuras en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, es experto en estructuras. Digo, lástima que en lugar de plantear a Viñoly desde puntos de vista difíciles, más o menos ideológicos, no hayas aplicado a la poesía de Viñoly lo que tú sabes sobre estructuras. Porque entonces hubiese podido hacer un prólogo espléndido sobre Viñoly y además nos habría dado a todos muchísima más luz. Bueno, y perdonen, ¿no? Lo que decía Nani, hay un poema de Viñoly que yo creo que reúne las dos definiciones, la de la sensualidad del místico y la del bebedor en lista de espera, que es un poema de Llibre d'Amic, que es un libro místico, pero que muchos de esos poemas se pueden aplicar a situaciones que no son estrictamente místicas, ¿no? Hay un poemita que en catalán dice «Vares venir fins on jo dormia i em vas convidar a tenir set». Perdó, «Vares venir fins on jo dormia i em vas despertar i em vas convidar a tenir set. Una gran set per a la qual et vas fer copa on yo la pogués veure». Es decir, viniste a donde yo dormía y me despertaste y me invitaste a tener sed. Una gran sed para la cual te hiciste copa y que poder beberla. O sea, ese concepto de la sed que viene de Rilke, probablemente, ¿no? Del deseo, de ese deseo ardiente, ¿no? Acuciante. Es verdad que mezcla lo sensual y mezcla lo espiritual, lo místico. Claro, sí, sí. Y está ahí, y en ese poemita de 5 versos está todo, ¿no? Aprovechando este fragmento que acabas de leer, yo ayer tuve la oportunidad de comprar, si está ya en las librerías, la edición esta de Candaya, en la que tú haces una pequeña introducción. Y, por cierto, esta la tienen aquí en la librería de la Biblioteca Nacional. Ahora leías este fragmento y veo que en la traducción de Carlos y de Enric Soria, al menos en este poema, mantienen las rimas. En la de Candaya, yo ayer, fui al acto que hubo en Blanquerna, la pude ojear así rápido y vi que no se respeta la rima en la traducción. Y me parece que en Viñoly, que además es un poeta muy sonoro, pues bueno, puede ser un hándicap, ¿no? Para quien lo lea en castellano. Sí. Y quería preguntaros, ¿qué opináis ya
De esa traducción de Vitale. No, en la poesía en general, ¿sois partidarios de respetar la rima si es posible? Ese es un debate, bueno, es un debate... Y en la poesía de Viñoly. Es un debate complicado y largo. Sí, sobre la literalidad o... Bueno, yo en el prólogo, y ese prólogo sí que lo escribí yo, en solitario, el prólogo a la antología que hacemos Enrique y yo, pero es una convicción privada y personal sobre la forma de traducir. Hay corrientes, hay opiniones, hay posturas. Yo creo que se debe traducir en favor del lector. Es decir, yo soy partidario de que si un poema suena bien en su lengua original, hay que procurar que suene bien en la lengua de acogida. El sostén de la rima, bueno, cuando se pueda, sin forzar y sin crear absurdos y sin crear obstáculos, mantener la rima, bueno, me parece que está bien. En cualquier caso, la traducción es siempre, como digo, un ejercicio paradójico, porque es tratar de llevar a otra lengua, y en el caso de la poesía, especialmente lo que es inexpresable y lo que no... Se ha dicho muchas veces que la traducción es precisamente lo que se pierde, o la poesía es lo que se pierde en una traducción. Y a pesar de todo eso, las traducciones son necesarias, las traducciones son imprescindibles y muchas tradiciones las conocemos por las traducciones. Si no, no podríamos acceder a esos poetas. Viñoly es un poeta caprichoso rítmicamente, es un poeta que rompe los versos de una manera a veces muy abrupta. Es un poeta, digamos, poco armonioso o menos armonioso de lo que son otros muchos poetas en catalán. Y a veces, bueno, nosotros lo hemos dulcificado o lo hemos hecho más rítmico, más armonioso, pero dentro de lo posible yo creo que hemos pretendido o hemos aspirado a mantener esa condición abrupta que tiene a veces el verso y la dicción de Viñoly, que no es un poeta, siendo un poeta muy rítmico y un poeta, es un poeta bronco en ocasiones, me parece a mí. Sí, estoy de acuerdo. Y lo que pasa es que la forma en poesía es esencial, ¿no? Es esencial. Y tú traduces esa literalidad del poema, pero claro, un poema, en la lengua que sea, pueden salir ahí infinidad de sentidos o de percepciones a partir de las palabras que lo componen, ¿no? Y eso sí que es muy difícil. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de Viñoly, a diferencia de otros poetas catalanes como Josep Carné es un poeta que juega con las palabras, que las conoce todas, que tiene, vamos, un derrame. Es un virtuoso. Pero un virtuoso, vamos, a la altura de los grandes virtuosos, ¿no? Es un Góngora. Viñoly no. O sea, Viñoly dominaba su lengua, pero no era un virtuoso, ¿no? Con lo cual yo creo que también la traducción de un poema de Viñoly siempre será más acorde la traducción al poema que probablemente la traducción de un poema de Carné respecto al original. Creo que sí. Pero bueno, en eso nos perderíamos, ¿no? Porque yo creo que hay mayor virtuosismo en la obra de Joan Viñoly que en la de Carné. O sea, Carné sí sabía mucho catalán, evidentemente, pero yo creo que sabía bastante más catalán Joan Viñoly, porque la lengua, no tenemos que olvidarnos de una cosa, sirve para comunicarse con los otros, no para confundirle, sino para comunicarse con los otros. Y yo creo que el verso bien dicho, el verso claro, es superior a... Y Carné, dicho esto, es un poeta que estimo mucho. A mí me parece un poema maravilloso, Y un Déu pitjor que jo que habita en mí, que eso es de... No sé si de Carné o A ver, vuelve. O del Eclesiastés, ¿no? Hay un Dios peor que yo que habita en mí. Eso no sé si es de Josep Carné o del Eclesiastés, pero aparece en el Navi. Eso está muy bien dicho. Pero yo creo que la esencialidad, eso, la poética de lo claro.
que aproximarse a la... Y después, claro, evidentemente, hacer arte con ella. Creo que está bien, ¿eh? que hay que levantar la sesión, son las 8:30. Por lo que a mí respecta, muchísimas gracias. Como comisario, la palabra es horrible, pero para mí es un honor estar aquí y poder hablar de Viñoly, que es uno de mis poetas de cabecera y de los más amados. Y espero que el esfuerzo sirva también para que sea más leído. Va a haber hasta final de año cosas curiosas, un simposio, va a haber una serie de actos también para recordar ese 30º aniversario de su muerte, y va a haber en el ínterin también 2 artistas de fama internacional que han hecho algo para Viñoly y que vamos a mostrar, ¿no? O sea que tenemos todavía homenaje para rato. Muchas gracias. Esto tienes que escribirlo, todo eso tienes que escribirlo.